Lejos de lo que podría parecer, con toda la visión que traen los reflectores, el glamour y los ambientes en ocasiones muy controlados, el cine es en realidad complejo y, muchas veces, peligroso. A lo largo de su historia se han suscitado no pocos hechos desafortunados en películas, que reafirman poderosamente lo anterior. Incluso, se puede llegar a sentir incomodidad al conocer tales historias. Ahora bien, ya sea que encuentres en algunos de estos casos pura casualidad o quieras ver más allá, lo cierto es que no dejan indiferentes. Y en esta oportunidad, venimos a mostrarles algunos de ellos. Así es, dije venimos, porque ahora me va a acompañar mi gran amigo, Nico Kubrick, para hablar de este tema. Saluda a nuestro buen público, Nico. Saludos a todos, mis queridas almas. Te agradezco mucho, Nico, por aceptar participar. Soy Astra, y es así como, sin nada más que decir, te presentamos 8 películas con rodajes accidentados o infernales. Empezaremos con uno de los proyectos cancelados y problemáticos más conocidos, la cinta Dune, del gran Alejandro Jodorowsky, uno el cual ya se ha abordado mucho en YouTube, pero lo ponemos en la lista, ya que este proyecto logró tener varias filmaciones con artes conceptuales establecidos y con la mayoría del elenco ya contratado. Hasta incluso el hijo de Jodorowsky ya llevaba varios meses de entrenamiento en distintas artes marciales para hacer al protagonista, Paul Atreides. Además de que la banda sonora cortesía de Pink Floyd, que iba a estar conectada mediante la droga LSD, ya estaba hecha. Se esperaba que esta tuviera un efecto similar al álbum Dark Side of the Moon que tiene la cinta El Mago de Oz, pero a la final dicha banda sonora terminó siendo Lost Media. El resto de la historia ya es conocida. Jodorowsky quería hacer una cinta demasiado adulta y compleja, que hiciera historia en el cine, la cual terminara rozando las 8 o 10 horas, pero el estudio no tenía tanta fe en que iba a funcionar tanto en crítica como en taquilla. En esos tiempos recién George Lucas estaba planificando Star Wars, tras no lograr hacer una adaptación de Flash Gordon, por lo cual, las cintas de ciencia ficción eran vistas como algo banal para niños y de clase B. A la final, el proyecto terminó mutando y pasando a las manos del excéntrico David Lynch, pero su cinta de Dune tiene bastante mala fama, tanto que el director ha dicho que es de sus peores trabajos. Años después, tras varios intentos en adaptar dicha saga de libros al cine, en 2021 se logró estrenar la versión del gran Denis Villeneuve, logrando cosechar un éxito crítico y financiero. Probablemente no sea sorpresa para muchos saber que la aclamada película de terror de los 70 ha sido perseguida por una leyenda negra, lo cual puede que haya alimentado la fuerte idea de considerarla el filme maldito por antonomasia. Y no es para menos. Se dice que no pocos sucesos extraños rodearon las extenuantes grabaciones de esta cinta que relata los hechos fatídicos tras la posesión de una niña y su exorcismo. Entre las circunstancias misteriosas se mencionan un incendio que acabó con el set de la casa, excepto por la habitación de la niña endemoniada. Los accidentes espaldares que afectaron y sufrieron las actrices principales, Linda Blair y Ellen Bernstein, esta última en una escena lanzó un grito real debido a ello. La utilización de métodos poco ortodoxos por parte del director, William Friedkin, que hacían pensar que el tipo no estaba muy bien, como abofetear a uno de los actores o disparar sorpresivamente con un arma real por detrás de otro para así obtener, según él, reacciones más realistas. La abrumadora coincidencia de haberse hecho la postproducción en el 666 de la Quinta Avenida neoyorquina, las trágicas muertes de 2 actores cuyos personajes igual morían en el filme, y los decesos de 7 miembros del equipo y familiares de formas no esclarecidas, dentro y fuera de la producción. Finalmente, a ellos se sumarían los incontables malestares como vómitos y desmayos que reportaron varios espectadores impactados por lo que vieron, sin mencionar que se atribuyera a la película muchísimos suicidios. Esta película le llevó más de 25 años filmar al ex Monty Python, Terry Gilliam. El proyecto se convirtió en una obsesión, en manos de otro autor que, tras 8 intentos fallidos, por fin entregó una película terminada en el 2018, y que presentó en el Festival de Cannes de ese año.
Los cambios de actores, en un principio con Jen Roquefort como el Quijote, Johnny Depp como el ejecutivo de televisión confundido con Sancho, y Vanessa Paradis como Dulcinea, una inundación que se llevó o destruyó todo el equipo, y la cercanía con una base aérea, aviones procedentes del polígono de tiro de las Bardenas, que pasaban volando en plena filmación, acumularon una cantidad tal de material de rodaje que a los documentalistas Keith Fulton y Louis Pepe, quienes en un principio tenían las intenciones de grabar el making of o el detrás de cámaras de la película, no les quedó de otra que destinarlo para explicar, o tratar de explicar, el porqué de los continuos fracasos en las filmaciones de Gilliam. El resultado fue Lost in La Mancha, narrado por Jeff Bridges, uno de los mejores intentos de desentrañar los misterios de un rodaje, en este caso, los de un director tan pleno de imaginería visual e ideas como Gilliam. Aquí tenemos otra clásica película de culto, que por su misma temática, no ha escapado a los fuertes rumores de que ocurrieron cosas muy terribles en torno al delante y detrás de cámaras, afirmándose incluso que hay una acusada maldición poltergeist. Se ha hablado desde sets de grabación que se quemaban sin explicación aparente, esqueletos humanos reales usados en el film, y hasta de objetos que desaparecían sin que fueran tocados por alguien. No obstante, ello no es lo que ha llamado más la atención de los entusiastas paranormales. Resulta espeluznantemente llamativa la cantidad de muertes prematuras que acaecieron sobre los involucrados. A pocos meses de acabado el rodaje de la primera entrega, fue asesinada por su pareja la actriz Dominique Young, quien interpretaba a la hermana mayor de la niña protagonista. Para la segunda entrega, morirían los actores Julian Beck, el reverendo, y Will Sampson, el chamán, por un cáncer estomacal y por complicaciones postoperatorias respectivamente. Pero la más trágica fue la muerte de la propia actriz infantil, Heather O'Rourke, a los 12 años, Carolyn, en la saga, por una enfermedad extraña que no le diagnosticaron a tiempo. Es una de las obras maestras de Francis Ford Coppola, precursora del tierno John Rambo en calificar Vietnam como un infierno. Y es que esta memorable película bélica se ha convertido en el paradigma de la ley de Murphy. Ya saben, si algo puede salir mal, saldrá mal. ¿Se imaginan rodar un western, con caballos prestados y que venga su dueño a reclamarlos porque tiene que usarlos contra un grupo de apaches alborotadores? Algo así le ocurrió a Coppola. La mayoría de escenas se rodaron en Filipinas, con aeronaves cedidas por el ejército local, ya que la USAF les había dicho que ni hablar. El dictador filipino, Ferdinand Marcos, en escaramuza con la guerrilla comunista, se las reclamó dejando el rodaje paralizado durante semanas. Asimismo, un tifón se llevó gran parte del decorado y hubo que reconstruirlo todo, sumando otros 2 meses de retraso. En otras ocasiones, el descontrol venía del propio equipo del filme, como cuando bombardearon por error los talleres de pintura y maquillaje, a ritmo de Wagner. Los actores también hicieron méritos. Dennis Hopper acudía a rodar tan drogado que quitaron casi todas sus escenas, un alcoholizado Martin Sheen sufrió un infarto, y Marlon Brando estaba tan obeso que fue rodado en semipenumbra para disimular su volumen. La mayor parte de los desastres están recogidos en un documental, Heads of Darkness. A Filmmakers Apocalypse, bajo la premisa de que aquella infernal aventura casi destruye a Coppola. Las negligencias ocurridas dentro del ambiente de trabajo no son ajenas a nadie. El cine evidentemente no es la excepción. Todos conocemos por lo menos algún caso de accidente en los sets que pudo haberse evitado. No obstante, hemos de suponer que en el pasado estos casos no recibían tanta atención como ahora, y no existían regulaciones muy estrictas. Clara muestra de ello es el turbio e inhumano rodaje de El Conquistador de Mongolia. De por sí, en el duro ambiente se tuvo que lidiar y soportar temperaturas de más de 40 grados, el ataque de ciertos animales salvajes y hasta el desbordamiento de un río. Sin embargo, aparte de ello, ¿qué puede ser más negligente que un gobierno otorgue permisos para grabar sin escatimar riesgos? Pues, que éste sea perfectamente consciente de que el lugar que se va a usar para los rodajes es sustancial y peligrosamente radiactivo. Sí, pasaba que en el desierto de Escalante, a apenas unos cuantos kilómetros de los sets, se hacían pruebas regulares en la conocida como la zona más contaminada por bombas nucleares del planeta. El resultado luego de algunos años, fue que más de 150 personas de las 220 que conformaban el rodaje acabaron muriendo, todas, incluido el mismísimo John Wayne, por causas relacionadas con el cáncer.
En 1983, legendarios directores de la actual industria del cine, se unieron para hacer una cinta antológica sobre una de las series de televisión más icónicas de todos los tiempos, conocida en Latinoamérica como La Dimensión Desconocida o The Twilight Zone en su país de origen. Esta tendría varios segmentos, muchos en su mayoría dirigidos por Steven Spielberg, George Miller, y John Landis, conocido por dirigir el famoso video musical Thriller de Michael Jackson, por lo cual, había tenido ya experiencia con los efectos especiales. Él dirigía el segmento llamado Time Out. El protagonista de dicho segmento viajaría por distintas épocas. El set en donde filmarían las escenas en las que es transportado a la guerra de Vietnam, se ubicó en California, en un sitio conocido como Indian Dunes, set famoso por haber filmado cintas como Escape de Nueva York, la serie de MacGyver o la serie China Beach. Ahí, Landis contrató un par de niños para la escena. Estos serían cargados por Big Morrow, un actor que ya contaba con bastante experiencia y quien interpretaba al protagonista. Sin embargo, Landis les había contratado por debajo de la mesa, y los hacía trabajar de noche, ya que se les mintió a los padres de estos de que solo habría ruido y ningún peligro significativo. En cambio, un helicóptero auténtico pasaría cerca de ellos y unas explosiones se detonarían en su camino. Pero no solo eso. Para pilotear el helicóptero de guerra, habían contratado a un veterano de la misma guerra de Vietnam, padre de uno de los niños. La escena se empezó a filmar, con las bombas detonándose y el helicóptero sobrevolando. No obstante, Landis gritaba que quería el helicóptero más bajo. Morrow entonces agarró a los dos niños y siguió su camino, pero una de las explosiones provocó que el helicóptero perdiera el control, cercenando en el proceso la cabeza de Morrow y de uno de los niños. Posteriormente, el otro niño moriría al ser aplastado por el helicóptero junto a los demás. Lo turbio de todo esto es que en internet se puede conseguir dicho accidente con todo y las muertes de los actores. Como era de esperarse, varias demandas fueron hacia la productora e involucrados, y en Estados Unidos cambiaron varias reglas para que un suceso así no se repitiera. Finalmente, se confesó que uno de los explosivos había detonado antes de tiempo, provocando el accidente. Sin embargo, testigos a día de hoy afirman haber escuchado los gritos de Landis, diciendo: "Creo que ya perdimos el helicóptero". Como sea, lo que pasó, marcó a esta cinta de mala manera, haciendo uno de los sucesos más perturbadores de la historia del cine. Un hecho triste dentro del mundo del cine, es que pueda haber obras llamadas a cambiar paradigmas, pero que por uno u otro motivo decepcionen. Este fue el caso de esta producción española, El Cosmonauta, que pretendía revolucionar el género indie de su país por medio del crowdfunding. No obstante, las numerosas peripecias del rodaje, tales como oleadas de insectos en las grabaciones en Letonia, un director acusado de megalómano y de locura dictatorial, una producción dominada por aficionados, un alojamiento en un viejo y precario asilo, actores rebeldes, grandes fiestas alcohólicas a modo de curiosas terapias por las malas grabaciones, y el hecho de que al trasladarse a Moscú para rodar en la ciudad de las estrellas, un general ex cosmonauta les retirase todos los permisos, convergieron para que el resultado fuera una obra lenta muy distinta a la que tenían en mente, y muy poco apreciada por la crítica. A ello finalmente, se sumó un juicio gubernamental que obligó a la productora encargada a devolver 73.000 euros por subvenciones, haciendo que ésta se declarase automáticamente en quiebra. Casi toda la historia quedó retratada en el documental Hard As Indie. Y bueno amigos, eso ha sido todo por ahora. ¿Qué les ha parecido el vídeo? Pueden comentarlo más abajo. Esperamos que les haya gustado. Si ese fue el caso, no olviden darle like, que eso nos motivará mucho a seguir trayendo nuevo material. Pueden seguirnos a ambos en nuestras cuentas de Twitter para conocernos mejor. Suscríbanse si les interesa este tipo de contenido y si quieren seguir viéndolo. Agradezco nuevamente a mi amigo Nico por haber aceptado hacer esta colaboración. En tanto, tengan presente, pera ad astra. Nos vemos, y gracias por vernos. ¡Hasta pronto!